Imaginemos por un momento cometer el peor error posible. O sea, no un error pequeño de cálculo, sino uno verdaderamente catastrófico, de esos que cambian todo. Uf, sí. Un error irreversible. Exacto. Y la consecuencia inmediata de ese error es que somos expulsados de nuestro hogar, de un entorno, digamos, literalmente perfecto, hacia un desierto que es frío, monótono y súper hostil. Es un contraste brutal. Pasar de tenerlo todo a, bueno, a no tener absolutamente nada. Claro, pero fíjate, aquí está el detalle que me parece fascinante. El verdadero castigo en esta historia no es el trabajo duro para sobrevivir. O sea, el verdadero castigo es el silencio. El silencio, claro. Es que eso te consume. Pasan los años, pasan las décadas, y el teléfono, por así decirlo, no suena. No hay comunicación, no hay una explicación, no hay un mapa de ruta, solo un silencio abrumador. Un silencio que psicológicamente parece confirmar una sola cosa, ¿no? Que la culpa es absoluta y total. Es una imagen profundamente desoladora. Totalmente. La ausencia de respuestas, especialmente cuando crees haber arruinado algo monumental, puede ser mucho más pesada que cualquier dolor físico. Es el peso de la incertidumbre pura. Exacto. Y de eso precisamente se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Para este análisis hemos reunido una pila de fuentes fascinantes. Ajá. Tenemos críticas históricas, análisis psicológicos y, por supuesto, el texto fundacional que nos guía hoy. Que es el libro Los primeros 2000 años de W. Cleon Skousen. Específicamente nos vamos a enfocar en los capítulos del 9 al 12. Nuestra misión hoy es decodificar este material no como una historia antigua y seca. Claro, no como un libro de texto aburrido. Para nada. Queremos desmenuzarlo como lo que realmente es. Un drama humano intensamente emocional. Queremos entender la anatomía de la mente humana frente a la culpa, el aislamiento y el libre albedrío. Y fíjate que al leer estas fuentes con esa lupa psicológica y, digamos, reflexiva, la historia de la primera familia de la Tierra se transforma por completo. Sí, da un giro total. Deja de ser un mito lejano con personajes de cartón y se convierte en la máxima historia de supervivencia. Y no me refiero solo a la supervivencia física contra los elementos. O contra las bestias salvajes, claro. Exacto. Hablo de una supervivencia espiritual, emocional y mental. Es, a fin de cuentas, un manual sobre cómo el ser humano procesa el trauma y busca la redención. Qué buena forma de ponerlo. Vamos a acompañar este viaje desde la desesperación más oscura hasta revelaciones que, bueno, rompen todos los esquemas. Pasando también por el dolor desgarrador de criar a los hijos. Y la anatomía de la rebelión humana, que es un tema fuertísimo. Así que vamos a desempacar todo esto. El texto nos sitúa justo después de la expulsión del Jardín del Edén. A ver, ¿cuál es la realidad psicológica en la que operan estos individuos durante esos primeros años? Pues el contexto que establecen las fuentes es brutalmente terrenal. Adán y Eva pasan de un ambiente paradisiaco, donde todo estaba provisto, a un mundo que el texto describe como frío y monótono. Una bofetada de realidad. Totalmente. La existencia ahora se traduce en trabajo duro, sudor y desgaste físico extremo. Pero lo que resulta realmente fascinante, si nos sumergimos en su psique, es el estado mental de aislamiento. Ajá. Según el análisis de la línea de tiempo en las fuentes, pasaron 2 generaciones completas viviendo bajo lo que podríamos catalogar como una excomunión espiritual total. Espérame, a ver, 2 generaciones. O sea, estamos hablando de décadas literales. Sí, décadas. Wow. ¿Adán y Eva tuvieron hijos? Y esos hijos crecieron y probablemente tuvieron a sus propios hijos. Todo esto mientras los padres vivían bajo una nube de culpa que debió ser asfixiante. Imagínate el nivel de carga mental que eso supone. El texto menciona que se reprochaban amargamente su error. Básicamente, creían que al participar del fruto en el Edén, habían arruinado todo el plan del universo. Exactamente. Criar a una familia entera creyendo en lo más profundo de tu ser, que por una decisión tuya, todos tus descendientes están condenados a sufrir en un páramo, y durante todo ese tiempo el cielo guardó un silencio sepulcral. ¡Qué locura! O sea, no hubo visiones consoladoras. Nada.
No aparecieron ángeles para decir, oye, tranquilo, todo estará bien. Solo existía este esfuerzo diario, monótono y doloroso por arrancar comida de una tierra que simplemente no quería darla. Es como ser arrojado en medio del océano sin un chaleco salvavidas, sintiendo además que te lo mereces. Uf, qué buena analogía. Y luego, después de años de este silencio ensordecedor, finalmente reciben una señal, una voz en la oscuridad. Escuchan al Señor darles mandamientos básicos. Ajá. Se les dice que deben adorar a Dios y ofrecer las primicias de sus rebaños como sacrificio. Pero, y esto es lo que me vuela la cabeza, no se les explica el por qué. Es como si estuvieras perdido en un desierto y de repente tu radio capta una señal estática. Sí, Y la voz solo te dice caminen hacia el norte. Pero sin decirte qué hay en el norte, ni cuánto falta, ni por qué debes ir para allá. O sea, cero contexto. esa analogía captura perfectamente la tensión del momento. Y fíjate, ese es un punto crucial sobre la naturaleza de la obediencia que las fuentes resaltan muchísimo. A ver, cuéntame de eso. Se requiere una inmensa fortaleza moral para obedecer una instrucción en medio del dolor físico y sobre todo en medio de la ignorancia total de su propósito. No tenían el panorama completo para nada. Claro, operaban completamente a ciegas. Exacto, basándose únicamente en esa tenue esperanza de que esa voz en la oscuridad todavía se preocupaba por ellos. Lo suficiente como para darles una instrucción, por extraña que pareciera. Pero a nivel humano, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esa tensión? O sea, seguir matando corderos, ofreciendo sacrificios día tras día, año tras año. Es agotador solo de pensarlo. Crear familias bajo una rutina que, desde afuera, parece completamente irracional o incomprensible. La psicología humana tiene un punto de quiebre, ¿no? Totalmente. Nadie puede vivir en ese estado de sumisión ciega y culpa perpetua para siempre sin que algo explote o sin que llegue una respuesta. Y de hecho el texto aborda precisamente ese punto de quiebra en el capítulo 10. Llega un momento en el que el cielo finalmente decide romper el silencio y explicar la mecánica detrás de todo esto. Al fin, me imagino que el cambio de paradigma es monumental. Lo es. Las fuentes describen que un día un ángel se le aparece a Adán mientras realiza este ritual de los sacrificios, y el mensajero celestial no empieza con un sermón o un monólogo largo. Ah, no. ¿Cómo empieza? Empieza con una pregunta muy directa, casi de diagnóstico. Le dice, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Wow. Y la respuesta de Adán es para mí una de las frases más reveladoras sobre la humildad intelectual que podemos encontrar. Completamente de acuerdo. Él simplemente le responde, no sé, sino que el Señor me lo mandó. O sea, si lo analizamos bien, hay tanta honestidad en ese no sé, Muchísima. porque piénsalo, después de décadas de hacer algo, el ego humano normalmente inventaría una teología súper compleja o una justificación súper elaborada para no parecer un tonto frente a su familia. Pero él, ¡pum!, admite su ignorancia total. Y esa confesión de, digamos, falta de entendimiento es exactamente lo que lo hace receptivo a la instrucción. Es como vaciar la taza para que pueda ser llenada con conocimiento nuevo. Me encanta esa imagen. Entonces, el ángel procede a revelarle la mecánica de todo el asunto. Le explica que ese derramamiento de sangre de los animales es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. A ver, hagamos una pausa ahí, porque creo que corremos el riesgo de caer en mucha jerga teológica y quiero que mantengamos esto súper aterrizado. Claro, adelante. Si miramos esto desde un punto de vista puramente conceptual o psicológico, ¿qué significa esto para alguien que se sentía el responsable directo de arruinar el universo? ¿Qué representa esa idea del unigénito para Adán en ese momento exacto? Es una excelente pregunta. Representa, en esencia, un mecanismo cósmico de compensación. Por primera vez en su vida se le enseña a Adán que su error no es el final de la historia. O sea, hay una salida. Exacto. Se le muestra que habrá un Salvador, una figura divina que eventualmente va a absorber el costo de la caída humana. ¡Wow! Ese sacrificio animal que hacían a ciegas todos los días era en realidad un simulador, un recordatorio tangible de un evento futuro que expiaría a la humanidad y equilibraría la balanza. ¡Qué alivio! Pero la historia, y esto es lo mejor, da un giro aún más drástico, ¿verdad? Así es. Porque no es solo el ángel dando una lección de simbolismo.
Las fuentes detallan que la voz de Dios mismo interviene en ese momento y le revela a Adán algo que, literalmente, destroza toda esa culpa que había acarreado por décadas. Ajá. Le dice que su transgresión en el Edén ha sido perdonada. Y fíjate que si conectamos esto con el panorama general de la filosofía que presenta el texto, la revelación va mucho más allá de un simple te perdono. ¿A qué te refieres? A Adán se le enseña que la caída no fue un trágico accidente, no fue una metida de pata cósmica que Dios tuvo que arreglar sobre la marcha. Un momento. Detengámonos aquí porque esto es fuerte. Esto desafía por completo gran parte del pensamiento tradicional de muchísimas religiones. Lo sé, es un cambio de paradigma total. O sea, ¿estás diciendo que el texto trata el máximo pecado original como un movimiento táctico, digamos, calculado? ¿Cómo justifica el texto que romper la única regla del paraíso fuera en realidad una buena idea? Bueno, esa es la gran paradoja que las fuentes desmenuzan en esta sección. El texto argumenta que la caída fue un paso necesario y cuidadosamente planeado en lo que ellos llaman el plan de salvación. Ok. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de eso? El razonamiento es que, en un estado de inocencia estática en el Edén, no había crecimiento. Era imposible progresar. Como estar estancado en una burbuja perfecta. Exacto. Era necesario que la humanidad experimentara la mortalidad, la oposición, el frío, el dolor, para que pudieran tener la capacidad de reconocer y valorar el gozo real. O sea, sin la amargura no se puede saborear lo dulce. Claro, no hay punto de comparación. Y más pragmáticamente, hay un punto biológico crucial. Sin esa caída, el texto dice que no habrían tenido descendencia. Era el catalizador necesario para el progreso de toda la raza humana. La disonancia cognitiva de ese momento debió ser increíble para Adán. Pensemos en esto por un segundo. Vivieron décadas sintiéndose como los grandes marginados de la creación. Los peores villanos. Sí, los villanos indiscutibles de la historia humana. Solo para descubrir que, al precipitar la caída, en realidad, habían encendido el motor de la existencia para todos nosotros. ¡Qué alivio psicológico tan bestial! Es gigantesco, sí. Es como si alguien creyera haber llevado a la bancarrota a la empresa familiar por un accidente, y vive con esa úlcera y esa vergüenza toda su vida. Y de pronto un día, el fundador llega y le dice, oye, ese fracaso era exactamente el movimiento que necesitábamos para reestructurarnos y dominar el mercado global. El peso que debió levantarse de los hombros de esta pareja es, de verdad, incalculable. Es una liberación mental absoluta. Me lo imagino. Y a partir de esto, ¿qué sigue? Pues con esta nueva claridad, el texto introduce el concepto del nuevo nacimiento. Adán recibe instrucción directa sobre el bautismo, mediante el agua, el espíritu y la sangre. Y de nuevo, si lo vemos conceptualmente, esto no es solo un ritual, ¿no? Para nada. Es un reinicio psicológico y espiritual total. Adán aprende que la inteligencia, la experiencia que se gana a pulso en este mundo difícil y la obediencia traen luz. O sea, el objetivo ya no es volver a ser esa criatura ingenua que paseaba por el Edén. Exactamente. El objetivo es procesar la experiencia dura de la vida para llegar a ser algo mucho mayor, algo más parecido al Creador mismo. Y la reacción de Adán ante esto lo dice todo. Las fuentes recogen un salmo de alabanza donde él casi grita de emoción. Exclama que gracias a su transgresión, sus ojos se abrieron y tendrá gozo en la vida. Cambia por completo el lente con el que ve el mundo, ¿no te parece? Totalmente. Ya no ve la vida mortal y el sudor como una prisión, o como un campo de trabajos forzados interminable. Ahora lo ve como una escuela de altísimo nivel. Sí, una perspectiva completamente renovada. Y claro, cuando tienes una noticia tan transformadora, cuando de pronto descubres, no sé, la cura para la miseria existencial de toda tu familia, la reacción humana instintiva es correr a compartirla. Lógico, quieres que todos se enteren. ¿E imaginas a Adán y Eva reuniendo a todos los hijos y nietos y gritando, oigan, todo tiene sentido, no estamos malditos? Lo cual nos lleva directamente al siguiente gran conflicto de esta narrativa en el capítulo 11. Porque, bueno, cualquier lector anticiparía que esta revelación traería sanación instantánea y abrazos familiares por todos lados, ¿verdad? Es el final feliz de película que uno espera. Pues Adán y Eva, en efecto, reúnen a sus hijos. De hecho, el texto cita una perspectiva hermosísima de Eva en ese momento. Ella ahora abraza su historia por completo.
¿Qué dice exactamente? Ella declara con total convicción algo como, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni el gozo de nuestra redención. Ella asume la responsabilidad de su decisión, pero ahora la celebra. Qué poderoso. Pero intuyo por tu tono que la cosa no termina ahí. ¿Cómo reaccionan los hijos ante este discurso tan emotivo? La recepción de este discurso desata una fractura brutal en la familia. Ay, no. Los hijos no aplauden. Sorprendentemente responden con muchísima frialdad, con sospecha y con un rechazo totalmente abierto. Simplemente no le creen ni una palabra a sus padres. Wow. Y aquí es donde el análisis psicológico de estas fuentes se vuelve fascinante. Porque, a ver, es un choque generacional profundísimo, ¿no? Completamente. Los hijos razonaron desde un escepticismo que para ellos era muy lógico. Ellos se preguntaban, si Dios tenía un mensaje tan vital, ¿por qué rayos esperó 40 o 50 años para hablar? Claro. Es que hay que entender el trauma de esa generación en particular. Esos hijos crecieron viendo a sus padres rotos, miserables, sudando todos los días para comer. Sí, trabajando en un mundo súper implacable y transmitiendo un aura de culpa y depresión constante. Si nos ponemos en los zapatos de esos hijos, has pasado toda tu vida viendo a tus padres decir que el universo los odia, ajá, y de pronto te cambian el guión. Exacto. Una tarde, de la nada, te sientan a la mesa y te dicen, oigan chicos, un ángel bajó hoy. Y resulta que todo es parte de un plan brillante y somos súper bendecidos. Es demasiado de golpe. La reacción natural ahí no es la fe. Es pensar que tus padres finalmente perdieron la razón. O que están fabricando una religión nueva para aliviar su propia culpa e intentar controlarte. O sea, la disonancia cognitiva para esos hijos debió ser insoportable. Totalmente. Es el rechazo de una realidad simplemente porque contradice toda la experiencia que has vivido. Y este escepticismo abre una puerta peligrosísima. ¿Qué tipo de puerta? Bueno, cuando hay duda, resentimiento y una brecha de comunicación tan grande en una familia, siempre hay una fuerza externa dispuesta a capitalizar ese vacío. Ah, claro, la manipulación. Exacto. El texto detalla cómo la figura de Lucifer aprovecha esta fractura exacta. Se aparece a los hijos, pero no lo hace como un monstruo aterrador. Se presenta como un ángel de luz. ¡Wow! Eso es muy astuto. Muchísimo. Se presenta de una manera que valida el escepticismo de ellos. Les da la razón en sus dudas. Ese detalle es clave, fíjate. Los hijos, que exigían su propia evidencia porque no confiaban en la revelación de sus padres, terminan recibiendo una revelación. Pero viene de la fuente que busca destruirlos. Exactamente. Lucifer solidifica esa incredulidad hacia el plan divino y fomenta una rebelión abierta dentro del núcleo familiar. ¡Qué tristeza! Es que nos muestra un patrón de comportamiento humano muy real, ¿no? El cinismo extremo hacia una verdad difícil a menudo nos deja completamente vulnerables. Vulnerables a aceptar una mentira cómoda, siempre y cuando esa mentira se alinee con nuestros resentimientos previos, claro. ¿Es desgarrador? ¿Lo es? Para cualquiera que haya intentado ayudar a un ser querido que simplemente se niega a ser ayudado, esto resuena un montón. Es como tener la medicina exacta en la mano, ofrecérsela a alguien que está sufriendo horrores y que te tire el frasco al suelo porque no confía en ti. Una impotencia total. Y aquí surge una de las grandes preguntas sobre la naturaleza de la divinidad en estas fuentes. O sea, ¿por qué Dios permite que esto ocurra? El dolor de Adán y Eva al ver a sus propios hijos alejarse debió ser muchísimo peor que la expulsión original del Edén. Sin duda alguna. Pero esto nos enseña que, en este marco teórico que analizamos, el respeto por el libre albedrío es absoluto. Es tan sagrado que el cielo prefiere ver el corazón roto de unos padres antes que forzar la mente de un hijo a creer algo que no quiere. El libre albedrío es el motor innegociable de toda esta historia, ¿verdad? Así es. Y esa rebelión inicial, que empezó como un rechazo más pasivo o, digamos, un escepticismo intelectual por parte de los hijos mayores, no se queda ahí estancada. Evoluciona. Metamorfosea por completo. Y se materializa de la forma más oscura y calculada en uno de los descendientes de la familia. Esto marca la introducción formal de la violencia premeditada en la experiencia humana en el capítulo 12. Ok, entonces entramos de lleno en la anatomía de la rebelión consciente, el famosísimo caso de Caín. Exacto. Las fuentes explican que Adán y Eva,
Devastados por el rechazo de toda esta primera ola de hijos, suplican a los cielos por descendencia que sí esté dispuesta a escuchar. Querían al menos un hijo que les creyera. Y en respuesta, nacen Abel y Caín. Ambos son criados exactamente en el mismo ambiente. Se les enseñan los mismos principios del Evangelio recién descubierto, pero toman caminos diametralmente opuestos. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento, porque la historia de Caín destroza una de las suposiciones más grandes de nuestra sociedad moderna. A ver, cuéntame. Piénsenlo, quienes nos escuchan. Hoy en día solemos asumir que la raíz de todo mal comportamiento o de la maldad es simplemente la falta de información. Claro, el mito de que somos malos por ignorancia. Exacto. Pensamos que si la gente simplemente tuviera evidencia irrefutable, si pudiera, no sé, ver un milagro en vivo o escuchar la voz de Dios directamente, sin pastores ni intermediarios, cambiarían sus vidas al instante. Asumimos que la oscuridad es solo producto de no saber. Pues ese es precisamente el núcleo del argumento en esta sección de Skousen. El texto es tajante, pero tajante, al establecer que Caín no comete sus actos por ignorancia. Para nada. Él opera con un nivel de conocimiento casi absoluto. Las fuentes relatan que Caín interactúa y recibe promesas directamente de Satanás, pero al mismo tiempo el Creador interviene para intentar frenarlo. O sea, Caín escucha la voz literal del Señor. Y eso es lo que me deja atónito. O sea, Dios no le manda un profeta, no le manda un sueño ambiguo para que lo interprete. No, es una intervención directa. Interviene directamente y le dice a Caín, a ver, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno serás aceptado. Pero cuidado, porque Satanás desea poseerte. Es fuertísimo. Es una advertencia literal, directa y súper personalizada del arquitecto del universo. Te está diciendo a la cara que vas a caer por un precipicio. Y aún así, con todas las cartas boca arriba, sabiendo exactamente quién es Dios y quién es Lucifer, Caín elige, de manera 100% consciente, caminar hacia la oscuridad. Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué alguien elige la oscuridad cuando tiene literalmente la luz brillante frente a sus ojos? ¿Y qué responden las fuentes a eso? La respuesta es sencilla pero aterradora. La ambición y el ego. Lucifer no engaña a Caín con argumentos lógicos sobre la creación o la filosofía. Él apela a sus deseos más bajos y básicos. Le ofrece el mundo, básicamente. Le promete poder sobre sus hermanos, le promete ganancias materiales rápidas y un estatus de dominación total. El texto describe que Caín procede a establecer el primer culto organizado de la historia, conocido como el culto del maestro Mahán. Lo cual, fíjate, no es una simple religión alternativa como solemos pensar. Es descrito fundamentalmente como un culto al asesinato por lucro y por poder. Exacto, negocios puros y sucios. Se administran juramentos secretos en las sombras para proteger los crímenes de todo este grupo. Es, a todos los efectos prácticos, el nacimiento del crimen organizado en la Tierra, respaldado por una ideología de ambición extrema donde la vida humana ya tiene un precio de mercado. Caín toma la decisión súper calculada de que prefiere gobernar en un sistema corrupto y oscuro antes que ser un siervo humilde en un sistema perfecto de luz. El clásico preferir reinar en el infierno que servir en el cielo. Totalmente. Y este es el clímax trágico del concepto del libre albedrío en estos textos. Demuestra de manera irrefutable que ni siquiera el conocimiento absoluto de lo divino tiene el poder de anular la capacidad del corazón humano para elegir el egoísmo, especialmente si eso es lo que realmente ama. ¡Qué fuerte! Prefirió ser el rey de las sombras. Y bueno, esa decisión fría y consciente resulta, como todos sabemos, en el asesinato de su hermano Abel. Precisamente el hijo que Adán y Eva habían rogado tener y que sí los escuchaba. Es una puñalada directa al corazón de sus padres. El nivel de tragedia para esta primera familia es insondable. Y fíjate, si damos un paso atrás y miramos todo este arco generacional enorme que hemos discutido hoy, queda clarísimo que no estamos frente a una colección de fábulas antiguas sobre manzanas, serpientes y hojas de higuera. Para nada, para nada. Quien lo lea así se está perdiendo en modo de todo. Estamos frente a un tratado sumamente sofisticado sobre la agencia humana y la búsqueda de sentido en medio del caos. Ajá.
Vemos el viaje desde el trauma aplastante del castigo y el silencio, pasando por esa necesidad imperiosa de encontrar un propósito en el sufrimiento. Vemos también cómo el perdón puede reestructurar por completo la mente humana. Esa liberación de la que hablábamos. Exacto. Y luego chocamos de frente con la dura realidad de que la verdad, por más hermosa y lógica que sea, no puede ser forzada en una mente que no desea recibirla. Es un espejo nítido, súper transparente, de nuestras propias dinámicas modernas, las luchas internas que tenemos para superar el síndrome del impostor o la culpa que nos arrastra, las brechas de comunicación en nuestras propias familias. Totalmente. Esa tendencia humana a rechazar lo que no encaja con nuestro dolor previo. Y, sobre todo, el peso ineludible de que nuestras propias decisiones moldean nuestra realidad todos los días. Al final del día, la naturaleza del conflicto humano, ese choque constante entre el deseo personal y la responsabilidad colectiva, no ha cambiado ni un milímetro desde los relatos de esta primera familia. Las herramientas cambian, la tecnología avanza, pero la arquitectura de nuestras decisiones es exactamente la misma. Y creo que todo este análisis nos deja con un pensamiento final tremendamente provocador. Piensen en el viaje de estos personajes por un segundo. Salieron de la oscuridad más absoluta, hablaron cara a cara con lo divino y de hecho entendieron los misterios del universo. Y aún así, con todo eso, se toparon con el muro de piedra del libre albedrío de sus propios hijos. Si el acceso directo a la divinidad, si las advertencias literales de Dios mismo no son suficientes para cambiar el rumbo de alguien como Caín. O para convencer a esos hijos escépticos. Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros hoy? Sugiere fuertemente que el factor determinante no es la cantidad de evidencia que tenemos frente a nosotros. No lo es. Deja resonando en el aire una posibilidad inquietante, pero a la vez muy reveladora. Es posible que la verdad más grande, más liberadora y monumental del universo sea completamente inútil si el corazón humano no ha tomado la decisión previa y voluntaria de ser enseñable. ¡Qué pregunta tan profunda! Es una idea que nos obliga a mirar hacia adentro, definitivamente. Y es exactamente el tipo de profundidad que hace que uno quiera ir directamente a las fuentes, ¿verdad? Abrir esos textos, desempolvar las escrituras y estudiarlas por uno mismo para ver qué otras capas fascinantes se esconden debajo de la superficie. Hay muchísimo material ahí esperando ser descubierto si lo leemos con la mentalidad correcta. Algo para reflexionar seriamente mientras continuamos nuestro propio viaje. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.